Buenas noches. Soy periodista en México, y esta historia me fue contada por un excomandante de la policía y otros miembros veteranos de la brigada en la Ciudad de México, durante una reunión nocturna con relatos macabros. Este suceso ocurrió en la década de los 80, y debido a que los crímenes y la violencia tienen consecuencias reales, debe aclarar que estas historias son ficticias. La zona sur de la Ciudad de México es conocida por su belleza natural, pareciendo un pueblo con caminos de terracería, enormes campos llenos de maleza, cerros verdes y lagos que, en la noche, contrastan con una oscuridad impenetrable. La carretera que atraviesa esta región es considerada un verdadero camino embrujado, con relatos aterradores a lo largo de su extensión. Algunos de estos relatos se sitúan cerca de un antiguo hospital hasta su final en una vía menos transitada. Aquí compartiré algunas de las historias escalofriantes que me fueron narradas por el excomandante que investigó estos casos. La primera llamada fue de una señora que vivía sola a unas cuadras del viejo hospital. Su nombre era Gloria, una profesora jubilada que vivía sola desde que su hijo se casó. Tenía algunos perros en casa. En su declaración, contó que una noche, mientras preparaba la cena y escuchaba el noticiero antes de su telenovela, comenzó a oír a los perros del vecindario ladrar insistentemente, algo común cuando un extraño pasaba. Miró por la ventana, pero no vio a nadie, así que decidió cerrar algunas ventanas por el frío. Mientras veía la telenovela, notó que la puerta principal estaba entreabierta, como si alguien la hubiera forzado. El miedo la paralizó por un instante, y sus perros dentro de casa empezaron a ladrar con desesperación. Uno de ellos, su perrita Lady, la más valiente, se acercó a la puerta para ahuyentar al intruso. Fue entonces cuando una mano negra y peluda apareció entre las sombras, cruzó la puerta con rapidez, en un solo movimiento, atrapó a la perrita y desapareció en la oscuridad. Doña Gloria, horrorizada, se lanzó a cerrar la puerta. Al mirar al suelo, vio una terrible mancha de sangre donde su perrita había sido arrebatada. Pensó en salir a buscarla, pero el miedo la paralizó. Cerró todas las puertas y ventanas, y en ese momento escuchó a Lady llorar y gritar en la distancia. Se encerró en su casa, temblando de terror. Una hora después, escuchó otro llanto. Otra de sus perras estaba siendo atacada y asesinada. La escena fue desgarradora. Al día siguiente, la policía fue llamada para investigar. Cuando llegaron, encontraron el lugar como una escena de película de terror. Doña Gloria, en shock, tuvo que ser hospitalizada. Ese mismo año, en 1983, hubo otro caso similar, ampliamente comentado por los habitantes de la zona. Tiburcio, un viejo ranchero, cabalgaba de regreso a casa a las 3 de la mañana en su fiel caballo, al que llamaba el Fusca. Llevaba su revólver, 38 en la cintura y era acompañado por su perro mestizo. Iba completamente ebrio, pero no le preocupaba su seguridad. Se consideraba el hombre más peligroso del camino y confiaba en que su caballo conocía el camino de regreso. De repente, su perro comenzó a ladrar sin cesar. Algo se movía entre los arbustos. Tiburcio detuvo su caballo y miró hacia el monte, donde su perro gruñía. Sacó un cigarro y, al encender un fósforo, lo alzó para ver si lograba detectar algo en la oscuridad. Fue entonces cuando vio dos ojos rojos brillando entre la maleza, fijos en él. Se inclinó hacia su perro, con una risa burlona, le dijo: «Ándale. Ve y muérdete a esa bestia. Seguro es un jaguar». Pero lo que estaba oculto en la maleza no era un jaguar. Fue entonces cuando el perro se lanzó al ataque. Inmediatamente, comenzó una pelea feroz en el monte. Tiburcio vio como su viejo perro era literalmente lanzado por los aires. La criatura que lo había atacado se abalanzó de nuevo sobre él cuando cayó al suelo. Fue en ese momento que Tiburcio bajó de su caballo y con todas sus fuerzas, le asestó un golpe certero con un palo en la cabeza del animal. Según contó Tiburcio,
todo quedó en un silencio tenso. Un aire pesado y opresivo invadió el ambiente. La criatura, que estaba encima de su perro, comenzó a incorporarse lentamente. Primero, parecía del tamaño de un perro común, pero poco a poco se fue levantando hasta ponerse de pie, alcanzando la altura de un hombre de casi 1,90 m. Fue en ese instante cuando comprendió que aquella bestia era un hombre lobo. La criatura atacó al viejo Tiburcio con sus garras y mordidas, dejándolo gravemente herido. Sin embargo, solo se detuvo porque su leal perro, aún con vida, se interpuso para defenderlo, al igual que su caballo. El hombre lobo recibió una brutal patada de 2 patas del caballo, lo que hizo que retrocediera unos metros. Tiburcio, herido y ensangrentado, se subió rápidamente a su caballo para huir. Con la cara cubierta de sangre, sacó su revólver y disparó 2 veces hacia atrás. Luego, espoleó a su caballo y salió disparado en dirección al hospital más cercano. Al llegar al hospital, pidió que llamaran a la policía y relató lo sucedido. Sus heridas eran graves, había perdido parte del cuero cabelludo, tenía cortes profundos en el rostro, los brazos y el torso. Perdió un pedazo de oreja y una mordida en el brazo le rompió una arteria, dejándolo al borde de la muerte. Su testimonio proporcionó a la policía información crucial para la investigación. Uno de los relatos más trágicos ocurrió en 1984. Una empleada doméstica, María, caminaba por un sendero con su hija de 1 año en brazos cuando notó la presencia de un enorme perro marrón acostado entre la maleza. Al principio, no le prestó mucha atención. El animal tenía una cabeza similar a la de un pastor alemán, pero con un pelaje mucho más espeso. Parecía un perro normal y, además, era de día. No había motivo para alarmarse. María caminaba con su hija, tarareando una canción mientras avanzaban por el camino. Sin embargo, poco después notó algo extraño, aquel perro la estaba siguiendo. A cada paso que daba, el animal se movía entre los arbustos, ocultándose cuando ella volteaba a mirar. Durante más de 100 metros, aquel ser la acechó desde el monte, ocultándose cada vez que ella giraba la cabeza. 15 minutos después, volvió a mirar hacia el monte y vio nuevamente al perro, más cerca esta vez. Su instinto le advirtió que algo no estaba bien. El animal estaba a no más de 10 metros. En ese momento, María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Con el miedo creciendo en su pecho, levantó su hija en brazos y aceleró el paso. La pequeña, con su inocencia infantil, miró por encima del hombro de su madre y exclamó: «Ahí está, mamá». María volteó y vio al perro acostado en medio del camino de terracería. Aceleró el paso, aún con su hija en brazos, avanzando unos metros más mientras buscaba a alguien que pudiera ayudarla. Pero la carretera estaba desierta, ni siquiera pasaban autos. Cuando miró hacia atrás nuevamente, el perro ya no estaba acostado, estaba de pie. El pánico se apoderó de María. Comenzó a correr y a gritar pidiendo auxilio con su hija en brazos. Pero no tuvo tiempo de reaccionar cuando la bestia la alcanzó y la derribó al suelo con violencia. En su desesperación, colocó a su hija en el suelo y se lanzó sobre ella para protegerla. Antes de perder la conciencia, sintió el calor de su propia sangre brotar de su cuerpo y escuchó un gruñido gutural. Antes de seguir, no olvides suscribirte, si no lo has hecho, y compartir para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Fue en ese momento que el monstruo fue arrancado de encima de ella por su esposo, Gilmar, quien llegó en el último segundo para defender a su mujer y su hija. Armado solo con un palo, intentó repeler a la bestia. En medio de la pelea, la criatura mordió a Gilmar y lo arrastró hacia la maleza. Sus últimas palabras fueron para María: «Corre. Llévate a la niña». Gilmar era un mecánico honesto y padre de 3 hijos.
Murió como un verdadero héroe, defendiendo a su familia. Entre 1984 y 1985, los trabajadores del cementerio de la zona registraron varios reportes denunciando la presencia de un animal desconocido que atacaba a los animales domésticos. El cementerio era un lugar de descanso tradicional, con tumbas a ras de suelo, estatuas de ángeles y santos, y un ambiente pacífico adornado con flores frescas. Durante el día, era un sitio sereno, pero de noche, la historia era diferente. En el primer reporte policial, el guardia nocturno afirmó no haber visto nada extraño, hasta que, durante una ronda de vigilancia, encontró un gato del vecindario brutalmente mutilado. Había sangre por todos lados, y solo quedaron sus patas traseras y la cola. El guardia, asustado, decidió hacer un informe para aclarar que él no tenía nada que ver con semejante acto de crueldad. En un segundo reporte, lo que llamó la atención de la policía fue la descripción del animal. El guardia mencionó varias especies nativas que podrían coincidir con la apariencia de la criatura, como un jaguar, un lobo o incluso una bestia desconocida. Esa denuncia en particular inquietó a las autoridades, pues guardaba una aterradora similitud con el caso de Gilmar, el hombre que murió protegiendo a su familia el año anterior. La comunidad estaba conmocionada. En la tercera ocasión, el guardia nocturno llamó a la policía en estado de pánico. Informó que la criatura estaba intentando entrar a la caseta de vigilancia y pidió ayuda con urgencia. Era la madrugada, y la lluvia golpeaba el cementerio con fuerza. A pesar de la tormenta, la guardia sintió un hedor nauseabundo en el aire. Cuando se agachó entre las lápidas, su instinto le advirtió que no estaba solo. Entre las sombras, vio la silueta de la criatura moviéndose con sigilo entre las tumbas, acechándolo. Intentando no hacer ruido, el guardia se deslizó detrás de una lápida y se ocultó. Desde su escondite, observó a la bestia. Por primera vez, pudo verla de cuerpo entero. Era un perro negro enorme, pero con algo diferente. Su postura era erguida, casi humana. Su cuerpo era el de un hombre cubierto de un espeso pelaje, pero su cabeza era la de un lobo. Sin duda, estaba frente a un hombre lobo. La criatura olfateó el aire, de inmediato, su expresión cambió a una de furia. El guardia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no solo estaba siendo seguido, ahora estaba siendo cazado. Se apresuró a entrar a la caseta de vigilancia y cerró la puerta con llave. Dentro, llamó a la policía mientras observaba por una rendija de la ventana. Allí, entre la tormenta y la penumbra, vio los ojos de la criatura, dos orbes rojos y brillantes. Y luego, desapareció. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. El guardia sintió un nudo en la garganta. Pero, de pronto, un estruendo rompió la calma. El lobo había logrado forzar la ventana del baño e intentaba meter. Afuera, la criatura rodeaba la caseta en total silencio, moviéndose con una paciencia aterradora, como si supiera que su presa no tenía escapatoria. El guardia solo podía esperar, mientras la lluvia seguía cayendo. Fueron horas de tensión en las que el guardia solo podía escuchar el sonido de la lluvia golpeando el techo. La policía no llegó sino hasta el amanecer. Cuando le preguntaron cómo supo que debía esconderse, el guardia respondió: «Escuché la voz de mi madre fallecida advirtiéndome que estaba en peligro y que debía ocultarme». Hasta ese momento, los informes acumulaban múltiples ataques a animales domésticos, intentos de irrupción en propiedades, 2 personas gravemente heridas y una persona fallecida. Todo esto quedó registrado en informes oficiales. A lo largo de los años, se reportaron decenas de avistamientos. Sin embargo, investigar casos como estos resultaba difícil debido a que los ataques eran esporádicos, ocurriendo apenas uno al año. En contraste, los crímenes cometidos por delincuentes eran frecuentes, casi semanales. Esto llevó al comandante a discutir el caso con otros oficiales durante una reunión nocturna,
en una celebración tradicional donde compartían historias mientras asaban carne y bebían. Aquella noche, a la luz de la fogata, los oficiales intercambiaron información sobre casos de hombres lobo que la policía había investigado en secreto. Uno de los comandantes, mientras bebía su café, explicó que estos seres no eran completamente irracionales. Entendían el miedo humano y, en algunos casos, parecían más astutos que los animales salvajes. Lo más aterrador era que realmente disfrutaban de la caza. No solo mataban por instinto, sino por placer, atacando tanto a animales como a personas. Además, eran capaces de actos de violencia extrema, incluso sádicos. Otro comandante intervino y añadió un dato escalofriante. Nadie puede escapar de un hombre lobo. Si consigue tu olor, puedes rastrearte durante años. Los hombres lobo despedían un hedor putrefacto, pero lo peor era cuando impregnaban su olor en un lugar. Eso significaba que lo habían marcado como su territorio. Y si marcaban un sitio, siempre regresaban. Pero lo más espeluznante era lo que diferenciaba una historia real de una simple leyenda: el aullido del hombre lobo. Un hombre lobo nunca aúlla solo, explicó uno de los oficiales. Cuando aúlla, está llamando a otros. Ese sonido era una táctica de caza en manada. Pocas veces se escuchan relatos de jaurías de hombres lobo porque nadie sobrevive para contarlos. Otro comandante tomó la palabra para explicar lo que la policía sabía en secreto. Existen ciertos códigos dentro de la ley, como el ojo por ojo. Cuando un delincuente mata a un oficial, sus compañeros se organizan y lo cazan. Hizo una pausa y agregó: lo mismo puede hacerse con un hombre lobo. Pero para eso, hay que ir bien preparado. Los perros eran esenciales, ya que su olfato podía detectar a la criatura con facilidad. Pero ningún policía se atreve a enfrentarlos, continuó. Y hay que tener cuidado con la luz. Si usas una linterna, la criatura te verá desde lejos. Tampoco puedes llevar olores fuertes encima. Por último, advirtió: si escuchas un aullido, aléjate. El aullido no es solo un sonido, es una trampa. El 14 de agosto de 1987, en una vieja casa que ya no existe, donde ahora hay un fraccionamiento residencial, se celebraba una fiesta infantil. Algunas niñas y niños salieron a jugar en el bosque cercano. Entre ellos estaba Carla, una pequeña de 7 años. Todo iba bien hasta las 9 de la noche. En ese momento, los niños y adolescentes decidieron jugar a gato escondido, una versión del escondite donde debían ocultarse mientras uno de ellos los buscaba en la oscuridad. A Carla le encantaba ese juego porque su perrita, Pepa, siempre encontró a los demás. Pero esa noche, el juego tomó un giro aterrador. En medio de la búsqueda, uno de los niños presenció algo espantoso. Intentaba esconderse junto a Carla cuando ambos sintieron que algo los jalaba lentamente hacia el monte. El niño logró soltarse y se giró para ver quién los sujetaba. Lo que vio lo dejó paralizado. Frente a ellos, en completo silencio, se erguía un enorme perro negro, de pie sobre 2 patas. Su gran mano estaba apoyada sobre el hombro de Carla. El niño abrió la boca para gritar, pero la bestia simplemente le mostró los colmillos en un gesto amenazante, como si le advirtiera que guardara silencio. Entonces, con la otra mano, tapó la boca de Carla, y comenzó a llevársela caminando. Pasaron unos minutos antes de que otro niño tocara el hombro del testigo. Fue hasta ese momento que el niño reaccionó. Gritó con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. Carla había sido secuestrada por el monstruo. Si hay algo que hace hervir la sangre de un policía, es que un niño desaparece. Cuando el comandante recibió el informe por radio, hizo que su patrulla girara bruscamente en medio de la avenida. Iba a buscar a Carla, y lo haría con toda la fuerza de la ley.
Otros oficiales se unieron a la búsqueda y el comandante pidió que pasaran por su casa para recoger a su perro rastreador. Poco después, varias patrullas llegaron al sitio. Cuando interrogaron al niño testigo, el comandante le preguntó qué había visto. Entre sollozos, el niño respondió: «Era una bestia». El comandante preguntó con seriedad: ¿era un hombre o era un animal? Luego, lo tomó del hombro y lo llevó a otro rincón de la casa. Se agachó y lo miró a los ojos. Ahí supo la verdad: el niño había visto a un hombre lobo. Minutos después, llegó la última patrulla de la noche. En el asiento trasero venía el perro rastreador junto a un delincuente detenido que iba camino a la comisaría. El sujeto ya tenía varias mordidas del perro. El comandante entusiasmado con orgullo. Sabía que su perro haría bien su trabajo. Mientras los oficiales se preparaban, el comandante rezó un Padre Nuestro y un Ave María, pidiendo protección. A lo lejos, se escucharon truenos. Pronto comenzaría a llover. Los policías decidieron apurarse antes de que la lluvia dificultara la búsqueda y se pusieron en marcha, dejando que el perro rastreador guiara el camino. Mientras avanzaban por la maleza, el comandante habló: «Señores, espero que les gusten las películas de terror, porque esta noche estamos cazando un hombre lobo». Hizo una pausa y continuó: «Leyenda o no, estamos tras un enfermo mental que actúa como un lobo y que cree que puede secuestrar y matar a una niña en nuestra guardia. ¿Vamos a permitirlo?» «No», gritaron los oficiales. «No me importa si se transforma en monstruo o si solo usa una máscara. Ha estado atacando a personas y animales durante años, y esta noche, no lo vamos a permitir». La lluvia comenzó a caer con más intensidad. El único sonido que se escuchaba era el croar de los sapos y el goteo del agua entre los árboles. Los oficiales avanzan lentamente, atentos a cualquier ruido. Cruzaron una zona de campo abierto y entraron de nuevo en la maleza. La lluvia se intensificó y la niebla empezó a rodearlos. Fue en ese momento cuando el perro rastreador comenzó a ladrar. Había encontrado el rastro. Los oficiales apagaron sus linternas. Sabían que, con el tiempo, la vista humana se acostumbraba a la oscuridad, dándoles una ventaja táctica. El comandante desenfundó su revólver. El perro corrió hacia adelante, guiándolos con sus ladridos. De pronto, escucharon más ladridos en la distancia. Eran los ladridos de otro perro. Los oficiales llegaron hasta un grupo de árboles y escucharon un sonido entre las ramas. Alzaron la mirada y escucharon una voz infantil. «Aquí arriba». Era Carla. Uno de los oficiales trepó al árbol para rescatar a la niña. Y entonces, vieron algo increíble. Su perrita, Pepa, estaba con ella. A pesar del peligro, la pequeña perrita no la había abandonado. Bajaron a la niña lentamente. Entre sollozos, Carla les contó lo que había sucedido. «El hombre lobo me cargó y empezó a correr. Pero cuando escucho los ladridos de Pepa, me soltó para atraparla. El monstruo la había arrojado contra un árbol, dejándola aturdida. Aprovechando la distracción, la niña trepó a la copa del árbol. El grupo comenzó a regresar con la niña a salvo. Pero entonces, el perro rastreador y Pepa comenzaron a ladrar. El comandante levantó la mano, indicando que todos siguieran adelante. Él se quedaría atrás. Lo enfrentaría solo. Mientras los demás avanzaban, el comandante se quedó en la penumbra, con la lluvia cayendo sobre él. El perro rastreador, su fiel compañero, se quedó con él. Entonces, se escuchó un gruñido. Un sonido grave y amenazante surgió de la oscuridad. El comandante susurró: «Voy a enseñarte a no meterte con los niños». La bestia se lanzó contra él. El comandante disparó. El balazo impactó en el pecho de la criatura,
Pero no fue suficiente. El monstruo se balanceó sobre él y ambos cayeron al suelo. El perro rastreador atacó con fiereza, mordiendo el cuello de la bestia. El comandante disparó nuevamente, esta vez en el abdomen. Pero el hombre lobo contraatacó. Con sus garras, rasgó el brazo del comandante y le asestó un zarpazo brutal en la cabeza, haciendo sangrar. El perro rastreador también recibió un golpe, quedando aturdido por un instante. Con su última fuerza, el comandante apuntó su revólver a la cabeza del monstruo. Sí, claro. El lobo cayó de espaldas, temblando. Pero intentó levantarse. Los oficiales, que regresaban corriendo, lo vieron aún de pie, tambaleándose. El comandante, ensangrentado, apuntó de nuevo. Y golpeó por última vez. El monstruo cayó al suelo. Poco a poco, su cuerpo comenzó a cambiar. Su pelaje se redujo. Sus extremidades se encogieron. Frente a los ojos de todos, dejó de ser una bestia, y volvió a ser un hombre. Era un antiguo residente de la comunidad. En el informe policial, en lugar de escribir la palabra hombre lobo, lo catalogaron como pervertido y secuestrador de menores. Habían cambiado un monstruo por otro monstruo. Siempre lo he dicho. Buenas noches.